Un saludo muy especial a todos los amigos televidentes de su programa Al Derecho. Bienvenidos a esta nueva emisión donde trataremos un tema supremamente importante y de amplio interés, como lo es el derecho laboral, y dentro del derecho laboral los contratos de trabajo, la diversidad que existe entre ellos y cómo identificar cuando tenemos o no una relación contractual de trabajo frente a un contratante. Muy bien, siendo así, entonces quiero dar la bienvenida nuevamente al doctor Carlos Javier Vinasco, abogado precisamente laboralista, amigo de la casa, abogado en colaboración con el Derecho Consultores, gran persona, gran abogado, como siempre lo digo, y no me cansaré de repetirlo. Bienvenido, doctor Carlos Javier, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, nuevamente es un placer estar acá con ustedes, recibir esta maravillosa invitación y para hablar de un tema tan importante como lo acaba de expresar Carlos, relativo a los contratos de trabajo. Muy bien, Carlos Javier. Entonces, para empezar con el tema, en principio vamos a entender qué conoce la gente en general respecto de la configuración de un contrato de trabajo, cuáles son sus elementos. Miremos qué sabe la gente. Un contrato laboral es un compromiso que hace el patrón con el trabajador. No, no sé porque nunca he trabajado en una empresa. Que tengan pendiente las fechas de pago del servicio y que respeten las normas de trabajo, porque muchas veces le dicen a uno, tiene el día libre y lo llaman a que no, tiene que venir a trabajar, entonces yo creo que eso deben de respetarlo. Cumplir con el término definido, ¿cierto? ¿Y con qué? Las prestaciones y todo eso, ya incluido ahí en las prestaciones, pues eso de contrato lo debe cumplir no solo el empleador, sino el empleado. La verdad no estoy bien informada porque siempre trabajo de manera independiente, entonces no. Debe cumplir con la salud, ¿cierto? Con pensión, eh, eh, las cláusulas pues que pone la empresa, las normas, y uno como empleado debe cumplir lo que diga el contrato. Bueno, muchas gracias a las personas que compartieron el concepto que tienen de un contrato de trabajo. Ahora vamos a abordar el tema de una manera más técnica. Entonces vamos a decir que un contrato de trabajo es una relación que vincula a dos personas. Siempre una de estas dos personas es una persona natural y la otra persona ha de ser una persona natural o una persona jurídica, quien será el patrón. La otra persona entonces será el trabajador. En esta relación entonces existe una subordinación, es decir, una persona que manda y otra que obedece. Existe una contraprestación económica que es un salario y existe un horario que hay que cumplir, además de otros elementos que estaremos abordando en el transcurso del programa. ¿Es así, doctor Carlos Javier? Así es, Carlos. Igual el tema es bastante amplio, pero siempre hay que tener presente que en el contrato laboral como tal existen esos tres elementos de los que ha hablado Carlos, que hace referencia a la prestación de un servicio, a una subordinación y por ende hay un pago, hay obviamente una remuneración por ese servicio. En ese contexto hay que entender de que en esa relación siempre se busca un equilibrio. De hecho, el Código Sustantivo de Trabajo lo habla en ese sentido, en una relación de equilibrio tanto entre empleador y trabajador. En ese contexto, la subordinación es el elemento que entra a determinar y a diferenciar de otro tipo de contratos que se pueden dar entre las personas. Y bueno, conforme a eso, pues vamos a dar profundidad al tema. Bueno, muy bien. Precisamente entonces vamos a entender que hay unas relaciones que parecen ser relaciones laborales, pero que no lo son, y obedecen a otro tipo de contrato que se podría entender como contratos civiles, es decir, donde no se cumple a cabalidad con los elementos que requiere el contrato de trabajo. Y podríamos decir entonces que hay un contrato de prestación de servicios, podríamos decir que hay un contrato de destajo, ¿cierto? Y podríamos decir que hay, bueno, que dentro del contrato de trabajo entonces se deben cumplir con unos requerimientos, que hay unos periodos de prueba, que bueno, hay una serie de temas muy importantes a los que queremos hacer claridad en el transcurso de esta emisión de su programa El Derecho.
Entonces, lo primero que me parece interesante es que la gente conozca la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios, Carlos Javier. Así es, Carlos. Como lo estaba mencionando anteriormente, la diferencia radica en el elemento de la subordinación. Cuando nosotros hablamos de un contrato de trabajo, este elemento es imperante, que siempre la subordinación, que tiene unas implicaciones de que el trabajador debe recibir órdenes, el empleador las imparte, en la mayoría de las veces cumple con un horario de trabajo, y digo que en la mayoría de las veces porque hoy ese elemento ya no es necesariamente la subordinación, pues porque eso de esa manera lo ha establecido también la Corte Suprema de Justicia, y más ante las novedades que hemos estado viendo en materia de teletrabajo, pero ese horario de trabajo en la mayoría de las veces es un elemento que hace parte de esa subordinación, y por supuesto someterse a los reglamentos, a las directrices que tiene el empleador hace parte de esa subordinación. Cuando nosotros hablamos de un contrato de prestación de servicios, hay esa ausencia como tal de ese elemento de la subordinación. ¿Por qué? Porque en un contrato de prestación de servicios que tiene una connotación civil, como muy bien lo decía Carlos, ese elemento falta. ¿Por qué? Porque el contratista siempre tiene una autonomía técnica, administrativa, financiera, y la configuración como tal entra a tener ser diferenciadora del contrato, y en ese punto hay innumerables sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que habla de la primacía de la realidad sobre las formas, donde siempre la verdad tiene que ser aparente, salir a la luz para efectos de determinar si se contrata un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Y qué importante lo que usted acaba de denunciar, Carlos, la verdad del contrato. Hay patronos o empleadores que quieren tener una relación, un vínculo laboral con una persona donde esta persona cumpla con todos los elementos que debe cumplir un trabajador. Sin embargo, no quiere asumir las responsabilidades de tener un empleado. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Pues tiene que pagarle una seguridad social, salud, pensión, riesgos, unas prestaciones sociales, primas, vacaciones, cesantías. Tiene que darle unas dotaciones, en fin, una serie de beneficios a las que tiene derecho una persona dentro de una relación de contrato de trabajo. Sin embargo, cuando existe una relación de prestación de servicios, entonces la persona que está contratando, el contratista, no tiene derecho a ninguno de esos elementos. Es ahí donde entonces muchas personas, bajo la figura de contrato de prestación de servicios, vinculan a una persona para no tener que pagarle todos esos derechos, pero finalmente lo que hay es una relación laboral, y ahí pasan unas cosas importantes desde la jurisdicción. Así es, pues porque siempre una persona que haya prestado un servicio tiene esa posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a hacer valer sus derechos, máxime que el mismo Código Sustantivo del Trabajo establece que siempre que se pruebe la prestación de un servicio se presume, y esa palabra se presume es que ya la persona entra con una garantía al proceso judicial, se presume de que existió un contrato de trabajo. Como lo menciona Carlos, muchas veces se utiliza el contrato de prestación de servicios para disfrazar verdaderas relaciones laborales, y no solo el contrato de prestación de servicios, sino diferentes formas de contratación, pero la realidad es que siempre a la luz y a través de un juez laboral puede salir precisamente esa verdad de que existe una subordinación, y al existir una subordinación, por ende las prestaciones y demás derechos y garantías laborales tienen que ser reconocidas precisamente porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias por esa importante intervención. Para que demos continuidad al tema, queremos invitar primero a nuestros televidentes a que nos acompañen en unos importantes mensajes comerciales, y ya regresamos con nuestro tema del día.
después de estos importantísimos mensajes, vamos a continuar abordando el tema del día, que hemos definido como qué es el contrato de trabajo, qué lo configura, qué tipos de contratación laboral pueden existir. Habíamos entonces dicho que algunos patronos, pues hombre, tratando de evadir sus responsabilidades, digamos, disfrazan el contrato de trabajo con un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es un contrato de prestación de servicios? Es un contrato mediante el cual una persona que tiene un conocimiento específico le brinda una solución a otra persona que lo necesita, donde no tiene que cumplir ni con horarios, ni con subordinación, ni hay un salario, simplemente le dice, mire, este trabajo vale tanto y se lo hago en 6 meses, este trabajo vale 6 millones, se lo hago en 6 meses, págueme cada 3 meses 3 millones o págueme mensualmente 1 millón, y pactan, y esta persona simplemente al cabo de los 6 meses entrega el resultado de esa contratación. Eso es un contrato de prestación de servicios, diferente a un contrato de trabajo. Entonces ahora miremos qué puede ocurrir y cómo podemos demostrar la existencia de lo que conocemos como un contrato de realidad, Carlos. Así es, Carlos. Cuando acudimos a la jurisdicción laboral, pues ahí existe esta presunción como tal de que si se prueba el servicio se presume que existió el contrato de trabajo. La carga probatoria realmente ya se traslada es para el empleador de demostrar de que realmente existe un contrato de prestación de servicios, pero hay que anotar que el contrato de prestación de servicios requiere esa autonomía como tal para el contratista, y pues realmente ese contrato es muy de las profesiones liberales en ese contexto. En últimas es un tema probatorio, de entrar a revelar esa realidad, que en últimas es el empleador el que va a tener que desvirtuar de que realmente no fue un contrato laboral, sino que en verdad fue un contrato de prestación de servicios, de que no existía esa subordinación, haciendo el paréntesis que el hecho de que en el contrato de prestación de servicios no haya subordinación, sí se puede dar unos lineamientos, unos parámetros, unas directrices por el contratante para efectos de cumplir ese contrato. Muy bien, vamos a nuestra sección Gobierno del Derecho, con un tema de general interés, y continuaremos con este importante tema. Caldas cuenta con grandes beneficios en lo que se refiere a recursos hídricos que posicionan al departamento como un lugar privilegiado para ejecutar proyectos exitosos de alcantarillado y acueducto. La Secretaría de Vivienda, como gestor del Plan Departamental de Aguas de Caldas, ha venido trabajando de la mano con diferentes municipios para estructurar proyectos que beneficien a las comunidades del departamento en cuanto a servicios de agua potable y alcantarillado. Tenemos inversiones superiores a los 11.000 millones de pesos. Varios municipios del departamento se han visto beneficiados de estos proyectos, en los cuales se han realizado grandes inversiones con el fin de posicionar a Caldas en los primeros lugares a nivel nacional, con proyectos que aporten bienestar y desarrollo para el departamento. En el municipio de Filadelfia estamos trabajando para lograr adquirir un compactador de basura de residuos domésticos, el cual tiene un costo aproximado de 300 millones de pesos que beneficiará a toda la comunidad del municipio. De igual manera, en el municipio de Samaná hemos trabajado también de la mano del municipio para la adquisición de un minicargador orugado por valor de 300 millones de pesos para la mecanización del relleno sanitario El Edén. Allí también, en el sistema de acueducto del municipio, hemos adjudicado recientemente un proyecto muy importante por 1.600 millones de pesos para optimizar el sistema de acueducto del corregimiento de San Diego, ¿sí? De igual manera, en Santa Águeda hemos venido trabajando con un proyecto que se adjudicará próximamente para el alcantarillado del sector de Santa Águeda en el municipio de Palestina. Inversión superior a los 1.600 millones de pesos también. Esto lo hicimos en convenio con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, y con el municipio de Palestina. De igual manera, en el municipio de Marquetalia, adjudicamos un contrato por valor superior a los 1.000 millones de pesos para beneficiar el centro poblado de Marquetalia en el sistema de acueducto y alcantarillado de los sectores del barrio Amorositos y La Quiebrita. Allí se estructuró un proyecto a través de Empocaldas, y de la mano con el municipio y el Plan Departamental de Aguas
se beneficiará a la comunidad del municipio de Marquetalia con este importante proyecto. Plantas de tratamiento de aguas, planes de recolección de basura e infraestructura de orden técnico y político que respetan las normas ambientales son los procesos que se adelantan desde la Secretaría de Vivienda, con el fin de garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado bajo criterios de calidad y oportunidad para el departamento. También se tiene un proyecto de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el sector del Horro, en el municipio de Anserma, con una inversión superior a los 600 millones de pesos. De esta manera, pues hemos venido focalizando nuestras inversiones en los diferentes municipios para poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento en cuanto a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Después de este importante aporte del doctor Robinson Ramírez, secretario de Vivienda encargado departamental, vamos a continuar con nuestro tema del día. Habíamos dicho, Carlos, para que retomemos así muy corto, un pequeño resumen de lo que tratamos hace un momento respecto a esta diferenciación. Sí, en resumen es básicamente que en materia laboral siempre hay unos principios rectores que guían inclusive los lineamientos de las normas que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y Procesal del Trabajo y la Seguridad Social aplicable a los trabajadores privados, y esos principios uno que resalta para el tema que estamos tratando es precisamente el de la primacía de la realidad sobre las formas, porque siempre en derecho se ha conocido este principio de que prima la realidad siempre sobre lo que ha estado oculto y que las cosas son por su esencia, más no por su nombre. Claro que sí, vamos a entender que en un contrato de prestación de servicios es el prestador del servicio, el que denominamos contratista, quien debe asumir, por ejemplo, el pago de su seguridad social. Él mismo debe realizar sus aportes como persona independiente. Vamos a empezar por ahí. Ahora, a mi oficina llegan muchas gentes aquí a las instalaciones de las oficinas de Al Derecho Consultores y nos preguntan, venga, es que yo tenía un contrato de trabajo, pues yo trabajaba para una persona, pues dice que un contrato de prestación de servicios, nunca me pagó nada, y de un momento a otro me dijo, váyase, ya no hay más trabajo para usted, y no me dio absolutamente nada. La gente me dice, ¿qué debo hacer y a qué tengo derecho? Entonces es muy importante entender cuál es el paso a seguir y a qué tienen derecho las personas cuando se han enfrentado a estas situaciones, que no son pocas las veces. Así es, Carlos, y pues en principio la recomendación es que siempre se busque la asesoría jurídica directamente, obviamente de su abogado de confianza, y si no en el Ministerio del Trabajo, en los consultorios jurídicos les pueden dar información al respecto, pero es muy importante determinar que hay unos parámetros y unas circunstancias que sí tienen que siempre ser evaluadas para efectivamente discernir si existió ese contrato de prestación de servicios o lo que realmente existió fue un contrato laboral. Ahora, cuando a una persona le displazaron este contrato y no le pagaron sus prestaciones, se le generan una serie de derechos. Vamos a tratar este tema, pero antes de eso vamos a nuestra sección Al Derecho Responde. Pues en principio hay que entender de que existe un contrato, sea verbal o sea escrito, y esa persona tiene la obligación de devolver toda la información, porque esa información es privilegiada, confidencial, hace parte de la empresa, y el no hacerlo pues tiene unas implicaciones civiles, inclusive de indemnización de perjuicios, o puede llevar inclusive hasta penales por eventualmente un abuso de confianza por no querer devolver esa información que es de vital importancia para la empresa. Es una figura jurídica la cual se encuentra contemplada en el artículo 1771 del Código Civil, el cual establece que es un convenio entre los futuros esposos que llevan ante notario en virtud de su régimen económico matrimonial. Después de nuestra sección Al Derecho Responde, vamos entonces a dejar muy claro que quien sostuvo una relación contractual con una persona disfrazada
como contrato de prestación de servicios, pero lo que tuvo fue un contrato de trabajo, tiene derecho a la retroactividad de los pagos de sus prestaciones sociales y a unas sanciones que estima la ley. Así es, Carlos, siempre debemos entender de que existen unos derechos laborales, unas prestaciones sociales y muy importante, unos derechos en materia de seguridad social que obviamente cubren los riesgos de diferente índole del trabajador y que en caso tal de que esto no se haya pagado y que también haya una mala fe, porque ese principio o ese concepto de mala fe es determinante para que se generen sanciones moratorias, ya sea por el no pago de salarios, la terminación del contrato de trabajo o la no consignación de las cesantías, pues genera unas sanciones que muy bien están establecidas en la ley por esa conducta. Es correcto, entonces hay que demostrar, cuando nos referimos a mala fe, que el contratante, el patrón, no tuvo la intención clara de evadir esas responsabilidades. Eso sería lo que entenderíamos como mala fe. Y esa mala fe hará entonces que sea condenado dentro de un proceso ante la jurisdicción laboral a pagar unas indemnizaciones al trabajador que son cuantiosas, que le habría sido mejor y más valdría haberle cumplido con todos sus derechos al trabajador. Esto va para los patronos también. Hay personas que desconocen las obligaciones que tienen como empleadores y por eso mismo pues no cumplen con ellas a cabalidad, y también los jueces han entendido eso y por eso han abordado el tema de la mala fe. ¿Hasta dónde puede demostrar una persona que no quiso evadir la justicia, que pensó que estaba obrando con rectitud y que por ende no cumplió a cabalidad con los mandatos de ley? Muchas veces la ignorancia también de un empleador. Sí, infortunadamente a veces es por desconocimiento, y que en últimas ese desconocimiento termina siendo mucho más gravoso para el empleador, porque si se hubiera pagado lo que correspondía por ley, pues no se hubiera visto expuesto a ese tipo de sanciones y de más condenas que eventualmente un juez laboral le puede imponer precisamente por no cumplir con la ley. En Al Derecho Consultores estaremos siempre dispuestos a prestar este servicio. Tenemos abogados expertos como el doctor Carlos Javier Vinasco, a quienes les sobran bondades para atender este tipo de casos, conocimientos, preparación y experiencia. Entonces quiero agradecer al doctor Carlos Javier, amigo de la casa, abogado en colaboración con Al Derecho, quien también los estará atendiendo respecto de todas sus inquietudes y frente a los casos que ustedes quieran exponer ante nosotros, ante su firma Al Derecho Consultores. Y hombre, gran persona, gran profesional, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y esperamos que en la próxima emisión de nuestro programa continúen con nosotros, todavía tratando temas de derecho laboral. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por la invitación. Es un placer compartir este tipo de información, más que se sabe que es de común uso y muchas veces por desinformación se toman decisiones equivocadas. Entonces, como siempre, un placer. Nos vemos en nuestra próxima emisión, 5:30, próximo miércoles.